Estábamos en el año 1992 y en el planeta fútbol la Eurocopa de Suecia se acercaba. No obstante, teníamos un grave problema en Europa debido a una guerra en los Balcanes. Por supuesto, el problema excedía de lo deportivo y la UEFA terminó, aunque sin querer hacerlo, por tomar una decisión que no le gustó a nadie, que es apartar a Yugoslavia de aquella Eurocopa. En su lugar, el equipo seleccionado fue Dinamarca, que quedó segundo en su grupo de clasificación. Y eso dio lugar a una de las grandes sorpresas de la historia de las Eurocopas. Vamos a contar esta historia en este vídeo. Dentro vídeo. Lo cierto es que podemos ver la decisión de la UEFA como algo discutible, y es cierto que además ellos no querían tomar esta decisión, se negaban en rotundo. Eso sí, unos meses antes sí que designaron a Dinamarca, el equipo que había quedado segundo en su grupo de clasificación, como en caso de tener que tomar la decisión de no tener más remedio, que estuvieran preparados para hacerlo. Las sanciones de la ONU en ese momento ya eran un hecho, y en un equipo donde la fragmentación era un hecho, habían renunciado a la selección todos aquellos jugadores que no eran serbios, e incluso el seleccionador Ivica Oksim ya había renunciado al cargo. Una decisión similar se tenía preparada también para la CEI, la Comunidad de Estados Independientes, que iba a representar a la antigua Unión Soviética, que un año antes también se había disuelto. La UEFA estaba preparada también para esta circunstancia e incluso avisó de que Italia, la segunda clasificada en su grupo de clasificación, sería la selección elegida en ese momento, aunque los rusos, ucranianos, etcétera, consiguieron que se reconociera la Comunidad de Estados Independientes, su selección, para poder disputar esta Eurocopa antes de que se disolvieran al final de la misma. Yugoslavia era una de las selecciones que podemos considerar como favoritas. De hecho, prácticamente el mismo equipo había asombrado el mundo en el Mundial Juvenil del año 87 en Chile, pero también en el Mundial de Italia 90, por ejemplo, habían llegado a cuartos de final, eliminando a España y cayendo eliminada frente a Argentina solamente en los penaltis. Si nombramos a jugadores como Prosinecki, como Boban, como Savicevic, como Mihailovic o como Darko Panchev, nos encontramos con un equipo que tenía muchísimo potencial. Si bien era algo anárquico, hay que reconocerlo, pero realmente tenía un equipazo capaz de ganar esta Eurocopa de calle, además. De hecho, la base de aquel equipo, de aquella selección, era la Estrella Roja, que se había coronado un año antes, en el 91, campeón de Europa en la final de Bari, con un Robert Prosinecki celestial, siendo el amo y señor de aquel equipo. En la fase de clasificación, Dinamarca y Yugoslavia habían quedado encuadradas en el grupo 4. Completaban este grupo Austria, Islas Feroe e Irlanda del Norte. Ambos equipos fueron bastante superiores al resto, sobre todo a Islas Feroe, lógicamente, pero también a los demás. Solamente hubo un equipo que fue capaz de hacerles algo de mella, que fue precisamente Irlanda del Norte, que le quitó, entre comillas, un punto a Dinamarca en Belfast. Aquel punto, aquel empate, fue además clave para que Dinamarca no se clasificara de forma directa. Tenemos que pensar que aquella fase final fue la última fase final de una Eurocopa con solamente 8 selecciones. Fue además la última vez que España, por ejemplo, no acudió a una fase final de un campeonato internacional. Vaya. La Dinamarca de los hermanos Laudrup,
que había maravillado también el mundo del Mundial de México unos años antes, tampoco tantos, con dos jugadores fantásticos como eran estos hermanos, pero también con un gran portero, como Michael, con un gran centrocampista, que luego hablaremos también de él, como Kim Bilford, pero que ya no tenía esa magia que había tenido 6 años antes, con un nuevo seleccionador, Richard Möller Nielsen, que en su momento también era muy criticado por su planteamiento demasiado defensivo y por su falta de mentalidad, haciendo que el juego de la selección danesa no fuera tan agradable de ver como en años anteriores. El hecho de que Dinamarca no se clasificara para el Mundial de Italia 90 también supuso un impasse en la historia de la selección danesa, y eso motivó a que fuera nombrado Richard Möller Nielsen, que era ayudante del staff técnico anterior. Apuntamos esto porque es importante de cara a que Richard Möller Nielsen estaba teniendo mucha crítica por parte no solamente de los aficionados, también de la prensa. Incluso tenía problemas con algunos de sus jugadores, como el mismo Michael Laudrup, que si bien es cierto que sí llegó a jugar parte de la fase de clasificación, luego no disputó la fase final y tampoco algunos partidos importantes de la fase de clasificación. Dinamarca era, eso sí, un equipo bastante correoso, capaz de poner en apuros a cualquier equipo, y eso en esta clasificación también se notó. A la misma Yugoslavia, a pesar de que perdieron en Copenhague frente a los balcánicos, en Belgrado fueron capaces de ganar en un partido bastante enrarecido, es verdad, con el ambiente, pero sí que demostrando que Dinamarca, a pesar de todo, a pesar de ser inferior, no era un equipo tan fácil de vencer. Esto lo iba a demostrar luego ampliamente en la fase final. Aquel equipo con los Schmeichel, que por cierto, este fue el año que pasó al Manchester United, con los hermanos Laudrup, sobre todo con Brian en la fase final, con Bilford, que ya lo hemos mencionado, fue capaz no de clasificarse de forma directa para esta Eurocopa, pero sí se quedó a un punto. De hecho, la clave estuvo en Belfast. Sacaron un empate y esto hizo que no se clasificaran de forma directa, no fueran primeros de grupo en un partido en Belfast. Se quedaron, de hecho, a un solo punto de los yugoslavos. Si te está gustando este vídeo, lo mejor que puedes hacer es darle like y suscribirte al canal. Vamos a hacer a partir de ahora y hasta que llegue la Eurocopa muchos vídeos de estos. Vamos a contar muchas historias de Eurocopas, así que si te gusta el fútbol internacional y tienes ganas de que llegue la Eurocopa, suscríbete al canal y quédate aquí porque vamos a hacer mucho de eso. Luego en la Eurocopa haremos más cosas además. Desde el punto de vista geopolítico, esta Eurocopa también fue importante. Alemania unificada fue la primera vez que disputó una competición como tal. También este torneo lo jugó la FEI, la Comunidad de Estados Independientes, después del desmembramiento de la Unión Soviética solamente un año antes. Como digo, quedaron dos grupos en esta fase final. Por un lado, en el grupo 1 estaban Suecia, Dinamarca, Inglaterra y Francia, y por el otro lado estaban Alemania, Holanda, la Comunidad de Estados Independientes y Escocia. Muchas veces se tiene en mente cuando hablamos de esta historia que los daneses fueron directamente desde la playa hasta la fase final. No es así. Realmente ya estaban avisados y sí que jugaron un partido amistoso antes de tomar la decisión por parte de la UEFA. Incluso es verdad que Yugoslavia sí que llegó a estar concentrada en Suecia.
Aún así, es evidente que el nivel de exigencia que tenían en ese momento los daneses no era el mismo como si se hubieran clasificado directamente y hubieran estado varios meses preparándose para el torneo. Pero llegó la fase final y el primer partido lo empataron a 0 contra Inglaterra. En el segundo perdieron contra Suecia en Estocolmo, en un partido donde ya daban por válido aquella aventura en Suecia y con pocas posibilidades de clasificarse. Pero en el último partido, en el partido jugado frente a Francia, dieron la sorpresa y consiguieron vencer a los franceses de Jean-Pierre Papin, por ejemplo, 2-1, y eso les dio el pase a las semifinales. En este punto tenemos que hablar de Kim Bilford, uno de los puntales del equipo. Estaba pasando por un mal momento, ya que su hija estaba enferma gravemente de leucemia en un hospital de Copenhague. Aunque él en un principio se negó a asistir al torneo por causas lógicas, al final terminó convenciéndose por la cercanía a Suecia, porque también su mujer le terminó por convencer, porque era un evento importante, por mucho de ese tipo de cosas, pero con una condición, que era que después de cada partido todo el tiempo lo iba a pasar en Copenhague con su hija, y así lo hizo durante todo el torneo. Y esto le hizo labrarse una fama en todo el país de ser uno de los grandes héroes de la selección, por lo que luego terminó pasando. Y llegamos a semifinales, y el rival en este caso era Holanda. Empataron a 2 en un auténtico partidazo, con goles holandeses de Rijkaard y Dennis Bergkamp. Sin embargo, fueron capaces de empatar con 2 goles de Larsen, en un partido que, por cierto, arbitró un clásico del fútbol español, Emilio Soriano Aladrén. En los penaltis se llevaron el gato al agua y se metieron nada más y nada menos que en la final. Finalmente, el 26 de junio de aquel año, de 1992, se jugó la gran final en Göteborg, en el estadio Ullevi, y se enfrentaban Dinamarca, sorprendente, absolutamente sorprendente ya en ese momento, y Alemania, una Alemania que, si bien eran los actuales campeones del mundo en ese momento, y con un jugadorazo que a mí me parece que en ese momento estaba en su prime, como era Thomas Hasler, sí es cierto que no estaba haciendo el mejor papel posible y estaba siendo muy criticado. Y aquel día, ¿lo adivináis? Sí, Dinamarca se hizo con la victoria. Un gol en el minuto 18 de Jensen y otro en el 78 del gran héroe danés de aquel verano del 92, Kim Bilford, dieron la victoria de una forma bastante clara además frente a la selección germana, y dando así el primer título de la historia del fútbol danés a nivel de selecciones, por supuesto, y el único hasta el momento. Atrás quedaron las broncas del seleccionador de Richard Møller Nielsen con Michael Laudrup o con otros jugadores, que por cierto Michael Laudrup, que terminó por no acudir a la cita porque pensaba que la selección danesa no iba a tener muchas posibilidades y prefería concentrarse en descansar y prepararse para la siguiente temporada. Atrás quedaron también las críticas al propio seleccionador por parte de la prensa y por parte de los aficionados, y todo cambió. Todo en ese momento eran ya oles y odas a un seleccionador que había hecho historia y a un equipo que hizo historia, no solamente en el fútbol danés, sino también en el fútbol europeo. Incluso se llegó a hacer una película llamada Aquel verano del 92, como homenaje a este equipo que consiguió algo realmente increíble. Es cierto que luego han llegado más gestas de otras selecciones en las historias de las Eurocopas, pero esta fue especial por muchos motivos. Por supuesto, no nos podemos olvidar nunca del gran Kim Bilford, que pese a toda la adversidad consiguió
ser el protagonista para una Eurocopa para su país. Sin duda hay muchas historias bonitas de las Eurocopas y dentro de poco se va a jugar una nueva Eurocopa en Alemania. Así que aquí en este canal, en Historias de Fútbol, vamos a hacer también un poquito más cosas de estas durante este tiempo que queda. Vamos a revisar historias de las Eurocopas, historias bonitas, historias a lo mejor no tan bonitas, historias de superación, historias de grandeza, historias de clásicas, en fin, hay mucho que contar. Y por supuesto, cuando llegue la Eurocopa, también tendremos que comentar cosas de ella. Sin más, vamos a dejar este vídeo aquí. No sin antes pedirte que te suscribas al canal, que me ayudes con este proyecto y que también, para ayudarme, le des a like, comentes un poquito lo que te parece, qué sensaciones tienes con esta Eurocopa. ¿Piensas que puede haber una sorpresa como esta o piensas que ahora mismo eso es imposible? Ponlo abajo en los comentarios, como digo, y nada, dentro de poco volveremos con un nuevo vídeo, así que dale a la campanita también para que te avise YouTube para tan fin. Lo dicho, nos vemos dentro de muy poco. Hasta luego.